Pues Sí. entendía que existían uniones permeables. Que lo que yo había entendido era que también existían desde los capilares continuos, pero entonces no me queda muy claro si también es una característica solamente de los fenestrados o solamente o de todos. Si usted ve, una de las características de posibilidad de paso a través de estas uniones que son bien estrechas es en los continuos. Porque si tú ves, de hecho, acá en los que aparecen de características fenestrados, de hecho esas fenestras aumentan muchísimo más el área de intercambio que en la misma hendidura. Entonces, por eso en parte, si tú ves, el mismo hecho de tener poros ya le incrementa la permeabilidad dramáticamente. Sí, pero es que decía uniones permeables. Es que unión permeable es esto. Ajá. Esta es la unión permeable. Entonces, en esta unión permeable, por eso tengo que es de características continuas. ¿Por qué? Porque es una célula endotelial con otra. Entonces, acá, ¿qué es lo llamativo de eso? Si tú ves, acá tenemos proteínas de unión, entonces lo que va a movilizarse a través de esta unión es todo lo que sea pequeño de tamaño. Por eso es especializado en continuo. Pero continuo es principalmente lo que más está abundando. No son uniones ocluyentes, ¿cierto? ¿Ah? No son uniones ocluyentes. No solo creyentes. Ah, No. Y por eso si se ustedes se puede fijan, claro, y por eso si ustedes se fijan, en los continuos vamos a mostrar algo que se denomina flujo en bloque, que es el movimiento de agua a través de estas uniones. Flujo masivo, ¿cierto? Sí, también denominado flujo masivo. ¿Listo? Y por eso, y acá llamo la atención, claro, los continuos tienen una característica y es que esto va a tener la limitación de algunas proteínas y algunas cosas no van a poder pasar a través de estas barreras. Pero obviamente agua pasará y electrolitos también pasarán, que son moléculas bastante pequeñas. ¿Listo? Ahora, aquí aparece el tercero y fíjense que esto ya realmente no tiene uniones entre célula endotelial y célula endotelial y además fíjense que acá yo tengo, realmente ya no tengo poros, sino tengo unos huecos gigantescos que se llaman sinusoides. Entonces, obviamente, a eso se le llamó capilar sinusoidal y obviamente como esos son tan grandes, pues es el más permeable. ¿A dónde lo tengo? Y fíjense que acá llamo la atención en estos dos sitios que quiero llamar. Médula ósea y vaso. ¿Por qué? Función de médula ósea, pues es hacer eritropoyesis, es decir, formación de eritrocitos. Formación del vaso, pues eliminar los eritrocitos viejos. Si ustedes se fijan, pues ¿cómo hacen para poder hacer su función? Pues lo que tienen que hacer es movilizar estas estructuras hacia los tejidos para que lo puedan degradar. Entonces, ¿lo llamativo que es? Pues miren estas imágenes. Claro, por ahí puede pasar cualquier cosa, ¿eh? En parte la función depende del capilar y por eso si ustedes se fijan, pues esos sinusoidales también son muy específicos y muy especializados. Y acá, sí, discúlpeme, aparece el hígado como una estructura fundamental. ¿Por qué? Porque claro, él hace todo el proceso de asimilación de casi todos los medicamentos. Y en parte, ¿por qué? Por su alta permeabilidad. Entonces, obviamente, eso le permite que pueda recepcionar lo más que pueda. ¿Qué quiero llamar? Esto me pareció divino. Si ustedes ven cuando uno ve esto, pues entiende que realmente en estas capilares la posibilidad de movimiento es bastante elevada y sobre todo bastante elevada en agua. Entonces aquí yo llamo la atención, ¿por qué? Porque como les decía y como preguntaba, pues ¿qué se mueve en sangre? Pues principalmente el 55% es plasma y el plasma principalmente está constituido por agua. Es decir, que nosotros tendríamos un gran movimiento de líquidos a través de estos capilares. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a hablar. ¿Por qué? Porque, bueno, estructuralmente tenemos una estructura la cual no es perfecta, sino que es permeable y que puede mover líquidos hacia lo que es el intersticio. Llamo la atención, fíjense que yo no tengo unión entre lo que es el endotelio y la membrana basal con una célula, sino tengo un espacio de separación que se le llama el espacio intersticial. ¿Qué es importante? Si ustedes se fijan en el espacio intersticial, y de hecho antes teníamos un fuerte desconocimiento de esto, pues está lleno de proteínas extracelulares que realmente permiten el funcionamiento de estas células adecuadamente. ¿Qué quiero llamar la atención? Por lo tanto, para pasar una sustancia desde el capilar hacia la célula, debe pasar sí o sí por el intersticio. Entonces yo movilizo la sustancia hacia el capilar al intersticio y del intersticio lo movilizo hacia la célula. Y por lo tanto, para sacarlo, de la célula pasará al intersticio y del intersticio pasará al capilar. ¿Sí está claro? Ahora, como les decía,
acá viene un principio que es bastante interesante. ¿Por qué? Porque ningún capilar es completamente impermeable, por lo tanto va a haber movimiento y sobre todo movimiento de agua. Entonces, en parte lo que les voy a mostrar es cómo hacer posible que habiendo posibilidad de mover agua, pues esto no se incremente y termine en edema. ¿Qué significa el término de edema? Es incrementar el volumen de agua en el espacio extracelular. ¿Listo? Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, sigamos viendo y miren esta belleza de gráfica. ¿Qué tenemos acá? Si ustedes se fijan, lo que tenemos ahí es la clasificación de las formas de movimiento a través de un capilar. Y obviamente tomo un capilar de características continuas porque es el más común. ¿Qué quiero que observen? Si ustedes ven, acá aparece como clasificaciones en dependencia de la característica de la molécula que se transporta. ¿A qué hago referencia? Me voy a la parte de arriba y si ustedes se fijan aparecen los gases y aparecen todas las moléculas que sean liposolubles, es decir, que atraviesen fácilmente la membrana, entre de ellas hormonas esteroideas. ¿Qué quiero que observen? Gases y lípidos y hormonas esteroideas pasan la membrana de la célula endotelial y de ella pasarán nuevamente hasta llegar al intersticio. Entonces, en este proceso, si ustedes ven, de estas sustancias, el movimiento a través de ellos es por difusión. ¿Y qué necesito para mover? Pues un sitio de mayor concentración y un sitio de menor concentración. ¿Bien? Detalles. 2. Como les decía, acá ¿cuál es el detalle? Las hidrofílicas. Y si ustedes se fijan, las hidrofílicas, ¿qué hacen? Pasar por las uniones. Obviamente pasará ¿qué? Aquellas moléculas que puedan pasar según el tipo de capilar. Entonces, lo más común que pase, ¿qué es? Agua. Y obviamente que electrolitos, porque su tamaño es muy pequeño, por lo tanto se hace bastante viable el movimiento. ¿Acá qué llama la atención? Pues acá se va a mover y este movimiento va a ser denominado flujo en bloque. ¿Por qué? Porque es todo lo que lleva el plasma que puede acabar de ver a través del agujero. Por eso se llama flujo en bloque. Importante, como la gran mayoría de capilares, pues el flujo en bloque permite el movimiento de electrolitos y de agua, pero de estas cosas gigantes como proteínas, pues no podrán atravesar a través de ellas. Entonces yo llamo la atención, ¿por qué? Porque fíjense que las proteínas, la posibilidad de transporte es a través de transitosis. Acuérdense que transitosis, ¿qué es? Endocita, exocita. Bien, acá yo llamo la atención también en algo que es bastante interesante, y es que aparece algo que es que las proteínas son las que más complicada la tienen a través del movimiento por su tamaño. Y esto pues va a permitir en parte algo que vamos a hablar más adelante, que se llama la presión osmótica. Entonces por acá aparece otra imagen, y acá esta imagen me gusta mucho también porque les muestran el diferente tipo de transporte y les muestran lo que son las diferentes moléculas que transportan. ¿Qué quiero que observen? Miren, liposolubles y gases por difusión. Y fíjense que por difusión, ¿qué significa? Que atraviesan la membrana y la célula endotelial. ¿Qué llama la atención en flujo en bloque? Si ustedes ven agua y electrolitos y pequeñas moléculas, pues se movilizarán. Y aquí yo llamo la atención, ¿por qué? Porque se va a movilizar de un sitio de mayor presión a un sitio de menor presión. Porque acuérdense que el líquido se mueve es por diferencias de presión. Entonces, fíjense que acá, mientras la difusión es un proceso mediado por permeabilidades, el flujo en bloque es mediado por diferencias de presión. O sea que es constantemente la diferencia de presión Va a moverse, y de hecho yo ahorita les voy a mostrar que puede ser que la diferencia de presión lleve el agua hacia el capilar, que se llama un proceso reabsortivo. Claro, entonces ya vamos para allá. No entendí el transporte. Eso. Que ahorita voy a mostrar que puedo tener viajes de agua desde el capilar hacia el intersticio, como del intersticio hacia el capilar,
porque en algún momento la presión puede ser mayor a nivel del intersticio que la empuja hacia el capilar. ¿Sí? Pero ya voy a mostrar con ejemplos eso. Entonces, si ustedes se fijan, y acá yo llamo la atención, ¿de qué depende el flujo en bloque? Pues el flujo en bloque depende de las diferencias de presión, y fíjense que pasa a través de las uniones. Es decir, no atraviesa las células endoteliales. Y acá es importante, y por eso les decía, no tiene nada que ver con difusión. Depende de presión osmótica, ¿no? Depende, y ahí esto va a depender también de la presión osmótica, que ahorita vamos a hablar de ella. Tercero, si ustedes ven aquí, muestran la transitosis, y fíjense que ¿qué es? Viaja a través de vesículas para poder salir, principalmente proteínas. Por eso, si ustedes se fijan, pues el transporte de proteínas es un transporte que es lento. Ultimito, y de hecho este es bastante interesante en sistema digestivo, en tercer semestre lo van a ver, y es que muchas moléculas del sistema digestivo se absorben a través de transportadores que después requieren transportadores activos, normalmente secundarios unidos con primarios. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero el transporte secundario es cuando utilizo la fuerza electrolítica de otro ion para impulsar el otro ion en contra de su gradiente de concentración. Como los carbohidratos. Exacto, exacto, como los carbohidratos. Entonces, si ustedes se fijan, pues obviamente muchas formas de transporte se dan así, pero además, pues se necesitan transportadores activos para regular las concentraciones y volver a mover. Entonces, se conoce que muchas moléculas pequeñas y muchos iones se movilizan también a través de esto, y como siempre tienen un ayudante, se llaman transportadores activos. ¿Listo? Obviamente, si ustedes se fijan, este es muy demorado en el tiempo comparativamente con estos dos. Y obviamente, pues estos dos son los más lentos del sistema, y este pues va a depender de qué tan rápido sea la endocitosis y la exocitosis. Ahora, ¿qué llama la atención? Pues me voy a ir con los principios de la primera forma, es decir, me voy a ir con las moléculas liposolubles y con los gases. ¿Cuál es el principio general de movimiento de esto? Y si ustedes se fijan, aquí aparece lo que es difusión. Si ustedes se fijan, en J tengo lo que es la determinación de la difusión. ¿Y qué veo? 1, permeabilidad, y 2, diferencia de concentración dentro del capilar y concentración dentro del intersticio. Quiero que observen la gráfica. ¿Qué observo de acá? Una característica que es permeabilidad, ¿qué es? La capacidad que tiene la molécula de atravesar la membrana celular. Entonces, en parte, lo que estudiamos, ¿qué es? Pues en dependencia de qué tanto es el espesor de la membrana, el área de intercambio, y 3, pues la posibilidad de qué tan permeable es la molécula. Entonces, obviamente aquí llamo la atención, y pues se estudió en lo que es un capilar muscular la permeabilidad de diferentes moléculas. ¿Qué quiero que observen? Permeabilidad 1 es que es altamente permeable. 0 es que es impermeable. Entonces, en parte, ¿qué quiero que observen? Organizaron las moléculas desde mayor permeabilidad hasta la menor permeabilidad. ¿Con qué lo compararon? Y de hecho llamo la atención, con el peso molecular. Y fíjense que voy incrementando el peso molecular, y llamo la atención, pues las que tienen mayores pesos moleculares son proteínas, mioglobina, hemoglobina, albúmina, y fíjense que tienen unos pesos grandísimos, y eso que provoca que tengan muy baja permeabilidad. No digo que sean impermeables, porque miren que tiene algo de permeabilidad, es decir, una que otra se podrá mover. Ahora, ¿qué quiero llamar la atención? Como les decía, moléculas muy pequeñas son altamente permeables. Ahora, ¿cuál es el segundo factor que me va a determinar, aparte de la permeabilidad? Pues las concentraciones entre el capilar y el intersticio. Por eso, si ustedes se acuerdan, entre mayor diferencia haya de la sustancia, pues mayor difusión voy a tener. ¿Sí? Miren, oxígeno. Acá aparece un ejemplo que me parece interesante, y es oxígeno desde un capilar, desde el intersticio hasta la célula. ¿Qué llamó la atención?
Pues la importancia de lo que es las mitocondrias. Y fíjense que alrededor de las mitocondrias la presión de oxígeno tiene un valor de 5 milímetros de mercurio. ¿Qué llama la atención? Claro, si ustedes ven, tienen muy baja la presión de oxígeno. ¿Por qué? Porque la función de las mitocondrias es tomar el oxígeno y volverlo a ATP, y para eso forma CO2. Por lo tanto, en la medida que una célula sea altamente activa, pues más bajo va a caer la presión de oxígeno y por lo tanto más diferencia de presión y por tanto mayor movimiento. Ahora, ¿qué es interesante de acá? Como les digo, si ustedes se fijan, entre el capilar y el intersticio debe haber diferencia de presión, pero llamo la atención que la mayor diferencia de presión, ¿dónde está? Entre el intersticio y la célula. ¿Por qué? Porque la célula es el consumidor. ¿Listo? Importante. ¿Qué hicieron? Y bueno, ¿qué hacen ustedes después para saber tanto producción de un tejido, de alguna sustancia, como utilización de una sustancia en algún tejido? Una de las cosas que yo puedo, o bueno, que hemos hecho a través de la investigación, es que yo puedo tener, yo puedo saber cuánto es el contenido arterial de alguna sustancia, y miren que ahí me muestran el contenido arterial de oxígeno en una persona normal, y miren que es 20 mililitros de oxígeno sobre decilitro, pero además yo puedo medir también que los contenidos venosos. Entonces acá yo llamo la atención, ¿por qué? Porque miren que acá determinan el contenido venoso de oxígeno en una persona normal. Entonces, ¿qué llamo la atención? Si ustedes ven, yo puedo determinar lo que se llama la fracción de extracción. ¿Qué es la fracción de extracción? Y llamo la atención acá. Si yo a niveles arteriales tengo 20 y acá a niveles venosos tengo 15, ¿qué pasó? Por eso se llama tasa de extracción. ¿Y por qué es una tasa de extracción? Pues yo digo que lo que se movilizó hacia los tejidos es la diferencia entre ambos. ¿Sí está claro? Y llamo la atención, ¿por qué? Pues yo expreso la tasa de extracción con valores porcentuales. ¿De qué? Pues del 100%. ¿Sí lo ven? Y miren una cosa importante. En extracción de oxígeno en una persona normal se extrae el 25%. Yo por eso llamo la atención de que la sangre venosa tiene oxígeno, lo que tiene es en valores menores, pero tiene, porque no es que se movilice el 100% hacia los tejidos. ¿Sí está claro? Entonces, si ustedes ven, yo también puedo, por ejemplo, medir en los tejidos la tasa de extracción de glucosa, o puedo también ver la tasa de producción de alguna molécula si yo puedo tener la diferencia arteriovenosa. Por eso muchas cosas se miden con diferencias arteriovenosas. ¿Listo? Haciendo o fracción de producción o fracción de extracción. Y claro, sí, es bastante interesante la técnica. Ahora, sigo mirando. Entonces aquí empieza a ver algo y me voy a meter con el segundo apartado. Entonces, difusión, como les decía, depende de las permeabilidades y depende de las diferencias de presión principalmente. Me voy al segundo, flujo en bloque. Como les decía, esto es todo lo que arrastra el plasma. Y si ustedes ven, todo lo que pueda llegar a caber dentro de estas pequeñas perforaciones de los continuos. ¿Qué es importante? Como les decía, pues todo lo que arrastre el agua y que pueda caber, pues se va a movilizar, por eso se llama flujo en bloque. Dos fuerzas van a generar que se mueva agua. Entonces, la primera fuerza que me va a arrastrar agua es la presión sanguínea. Y yo llamo la atención, ¿por qué? Es la misma fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes. Y si eso ejerce una presión y es hacia las paredes, pues me permite que haya movimiento de líquido hacia el intersticio. A eso se le llama presión hidrostática del capilar. Presión
hidrostática del capilar. Es la misma presión sanguínea del capilar. Son formas de decir, pero no se vayan a perder. Entonces, yo que llamo la atención, pues si ustedes se fijan, nosotros hemos dicho, y de hecho ahí venía la característica, que si la arteriola se dilataba, aumentaba el flujo de sangre y la cantidad de sangre que llega al capilar. Por lo tanto, incrementa la presión hidrostática del capilar. Y yo llamo la atención porque eso que provoca que haya movimiento de líquido desde el capilar hacia el intersticio. Te lo repito. O sea, es como si estuviera empujando las paredes. Claro, y como es una fuerza que empuja las paredes, pues moverá agua a través de las perforaciones. ¿Sí está claro? Y acá lo que hemos dicho que es, si aumenta la vasodilatación de la arteriola, aumentará la cantidad de sangre, aumentará la presión, por lo tanto aumentará el movimiento del líquido. Y llamo la atención, ¿qué pasa si hago vasoconstricción? Pues disminuyo el contenido de sangre, por lo tanto disminuyo la presión hidrostática del capilar. ¿Sí está claro? Es decir, que las presiones hidrostáticas pues dependen del volumen de sangre que tenga el capilar. De las arteriolas, que es el punto de regulación a través del músculo liso. ¿Vamos bien? Ahora, ¿qué quiero que observen acá? No solamente se mueve agua por presiones. Bueno, un detallito. Detalles. Como yo puedo mover líquido hacia el intersticio, significa, y de hecho lo habíamos dicho, que en el intersticio hay agua. Por lo tanto, el agua genera una presión hacia las paredes. Presión hidrostática del intersticio. Y este lleva hacia la fuerza contraria. Lleva el líquido desde el intersticio hacia el capilar. Proceso que se denomina reabsorción. Sí. Filtra, reabsorbe. Filtra, reabsorbe. Filtra, reabsorbe. Y aquí, filtra cuando pasa líquido desde el capilar hacia el intersticio. Reabsorción o absorción en algunos libros cuando pasa agua desde el intersticio hacia el capilar. Porque una fuerza vence a la otra. ¿Ah? No necesariamente. ¿Cómo? Como una fuerza que vence a la otra. Es que ya voy a ver cuándo me lleva una y cuándo me lleva la otra, porque sí es por regulación de fuerzas. Pero ya voy a poner la otra fuerza que está en movimiento ahí. Dime. Si entonces uno hace la diferencia entre la presión hidrostática del capilar y la del intersticio, si el número que da es positivo, entonces iría sangre hacia el intersticio, y si es negativo iría al revés. Sí, pero. Sí. Es decir, está en lo cierto, pero acá hay un detalle importante, y es que el movimiento de agua no solamente depende de presiones hidrostáticas. Entonces, ¿cuál es la cosa que ustedes vieron en célula? De hecho, pongo el ejemplo que está ahí. Ustedes tienen dos compartimentos en los cuales tienen moléculas que no se pueden movilizar. Y yo llamo la atención, ¿por qué? Porque tengo una membrana que es semipermeable. Me permite el paso de agua, pero no de este soluto, por tamaño. Mírenlo. ¿Qué quiero mostrar acá? Si ustedes se acuerdan, hay un movimiento que me permite de agua que es por concentración. Entonces, cuando yo no puedo mover el soluto, porque si no hubiera un proceso difusivo, pues lo que hay que es un movimiento de agua para igualar las concentraciones de ambos compartimentos. Entonces, ¿qué observo acá? Un compartimento que tenga mayor cantidad de moléculas grandes que no puedan mover, pues lo que van a hacer es atraer agua, y por ende, si ustedes se fijan, ¿hasta qué punto atrae agua? Hasta que se igualen las concentraciones. Entonces, en parte, a este se le denominó presión oncótica o coloidosmótica. ¿De dónde? Tranquilos. Pues, ¿cuáles son estas moléculas que el capilar no permite mover? Proteínas. ¿Y cuáles? Los solutos grandes, que son proteínas. Entonces yo llamo la atención, ¿por qué? Como las proteínas no se pueden mover porque son de gran tamaño, la característica que es que hacen efecto osmótico.
Entonces llamo la atención, ¿por qué? Porque claro, si ustedes se fijan, yo tengo proteínas en el interior de la capilar. Y miren este ejemplo. Presión hidrostática de 35 milímetros de mercurio. Presión oncótica de 25 milímetros de mercurio. ¿Qué quiero que observe? Filtración, que es el movimiento de líquido desde el capilar hacia el intersticio de 10 milímetros de mercurio. Y son 10 porque claro, porque antes lo que es 35 de fuera 25. Exacto. Entonces, si ustedes se fijan, acá yo llamo la atención, ¿por qué? Porque lo que hemos dicho es que como las proteínas están dentro del capilar, pues lo que tengo que es un movimiento de agua desde el intersticio ¿hacia qué? Hacia el capilar. Por eso, si ustedes se fijan, pues yo estoy restando ambas fuerzas y por eso digo que acá hay una filtración. ¿Sí lo ven? ¿Qué quiero llamar la atención? Yo puedo tener en algunos procesos el proceso de reabsorción. Como les decía, ¿qué es reabsorber? Pasar del intersticio agua hacia la estructura del capilar. Y fíjense una cosa interesante. Si por X o Y motivo, que ya les voy a mostrar, se disminuye la presión hidrostática, pues yo tengo que, en este punto, mayor la presión oncótica que la hidrostática. Por lo tanto, arrastro agua hacia el capilar. ¿Sí lo ven? Y llamo la atención. Fíjense que entonces tengo procesos de reabsorción. Ahora, en parte, aquí aparece como cosas como interesantes. ¿Cuál es el detalle y por qué puedo tener en el extremo venular una caída de la presión hidrostática? Entonces, llamo la atención. Si ustedes ven, tengo capilar cerca al extremo arteriolar, capilar cerca al extremo venular. ¿Qué conocemos y qué quiero que observen? Presión. Si ustedes ven, la presión oncótica a través de todo el capilar es muy estable. ¿Por qué? Porque en la cantidad de proteínas no varía porque es muy poco permeable. Entonces, si es poco permeable, pues no va a cambiar. ¿Sí está claro? Entonces, miren que es una constante. Pero llamo la atención. Nosotros hemos visto que a través de los componentes empieza a caer la presión y que de hecho, desde el extremo arterial hasta el extremo venoso hay una caída de presión. ¿Qué quiero que observen? Pues fíjense la caída de presión que yo tengo en el capilar. Y si yo tengo una caída de la presión sanguínea, pues lo que me está cambiando desde el extremo arteriolar al extremo venoso es la presión hidrostática. Por eso, si ustedes se fijan en el ejemplo, de hecho, aparece algo que es bastante interesante. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en el extremo del capilar, cercano a la arteriola, hay filtración, mientras que cercano al sistema venular hay reabsorción. Pero al final cae la presión es porque se filtró agua, porque no hay musculolizo. No, es que acuérdense que en parte es mediado fuertemente por el volumen y dos por las túnicas. Pero si ustedes se acuerdan, porque no hay musculolizo. pero no es tanto, acuérdense que era más por el componente en parte elástico, porque ustedes en el sistema venular tienen músculo liso y de hecho, yo cuando veamos en la próxima, el martes que tenemos clase, retorno venoso, yo puedo controlar el retorno venoso a través de la venoconstricción. Y de hecho, tengan presente eso porque de hecho, yo disminuyo la capacitancia venosa a través de la venoconstricción. Es decir, y es regulable, de hecho, el músculo liso de ahí. ¿Listo? Porque es más elástica la vena, ¿no? Entonces, Es la más vena elástica pues, y va a disminuir, de hecho, el volumen también. ¿Por qué? Porque si hay proceso de filtración, disminuye el volumen. Y entonces eso también provoca la caída de presión. Entonces son los dos factores que están ayudando en parte a eso. Ahora, ¿qué es interesante de acá? Si ustedes ven en este ejemplo, aparece algo llamativo y es que se filtra más de lo que se reabsorbe. Entonces acá es un tema bastante llamativo. ¿Por qué? Porque claro, hay sitios en los capilares en donde más se filtra que se reabsorbe, pero esto tendría un problema
Y es que si no tuviéramos un sistema de drenaje, pues pasa lo que pasó en Valencia, se inunda. Una cosa terrible. No, a mí lo que me llama la atención es cada vez más las zonas costeras se tendrán que trasladar, porque sí o sí esto no va a cambiar, esto se va a intensificar cada vez más, igual que toda la parte de Miami y Florida. Eso los huracanes no van a minimizar, eso se va a incrementar. A mí eso me llama mucho la atención, y sobre todo también la zona de Nueva York, que es una zona bastante cercana a agua, y sobre todo de los océanos y del glaciar. Entonces, como que o nos vamos tirando hacia acá o no sé qué vaya a pasar, pero bueno. Entonces, sistemas de drenaje. Y claro, el cuerpo es realmente una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque como les digo, hay zonas en las cuales se filtra más de lo que se reabsorbe, y miren esto, aparece lo que es sistema linfático. Y llamo la atención porque del sistema linfático, porque si ustedes ven, el sistema linfático se encarga de tomar lo que no se haya reabsorbido dentro del intersticio. Por lo tanto, evita las acumulaciones y evita que se dé el edema, porque moviliza hacia a través de esos tubos el líquido. ¿Qué quiero y qué me gusta de esta imagen en parte que ustedes ven por acá? Pues fíjense que tiene válvulas también, porque permite el movimiento del líquido, y miren que se va cerrando las compuertas. Entonces, en parte, como les digo, este sistema está bastante interesante. Ahora, ¿qué pasa? Hay detallitos, no me vayan a ahorcar, pero esto es así. Como mencionaba el compañero, yo tengo presión hidrostática del capilar y tengo presión hidrostática del intersticio. Pero ahora hay que sumarle. Entonces, ¿qué hay? Yo tengo proteínas dentro de la capilar, que será la presión oncótica del capilar, y de hecho a la oncótica le ponen así. Y dos, pero también tengo proteínas en el intersticio, por lo tanto tendré una presión oncótica del intersticio. O sea, oncótica siempre es porque está relacionado a las proteínas. A las proteínas. Entonces, llamo la atención. Sigue siendo lo mismo, pero ahora es que yo lo tengo en ambos compartimentos. Entonces, Ya. Sí. No es que yo. no, tranquilo. Ya, tranquilo. Me voy a poner con presiones hidrostáticas. ¿Hidrostática qué sería? La fuerza que ejerce el líquido sobre las paredes. Entonces, llamo la atención. Tengo fuerza hidrostática del capilar, que va hacia filtración. Pero como tengo líquido en el intersticio, pues va a provocar que haya reabsorción. Por eso tengo dos fuerzas diferentes, aunque son hidrostáticas. Ahora, me voy con la oncótica. ¿Qué tengo? Proteínas dentro del capilar, presión oncótica del capilar. Y esa es que se encarga de reabsorber. Mientras que las proteínas que están en el intersticio, que generarán presión osmótica del intersticio, generarán filtración. ¿Listo? Por lo tanto, si yo quiero saber si filtra, sumo estas dos y resto estas dos. Te lo repito, no se aprendan esto de memoria porque se enloquecen. Si yo quiero saber si filtra, sumo estas dos. ¿Por qué las sumo? Porque ambas son fuerzas de filtración, y le resto estas dos. ¿Por qué? Porque estas reabsorben. Por lo tanto, si me da positivo es que filtra el capilar, si me da negativo es que reabsorbe el capilar. Si me da cero, es que el flujo neto es cero. Negativo entra el capilar. Sí. Ajá. ¿Sí? Sí. Entonces, vengan acá. Háganse esta. Fuerzas que filtran las que se absorben. ¿Listos? Háganse esta. Tienen dos puntos, en el extremo arteriolar y en el extremo venular. Tienen las 4 fuerzas de un lado, 4 fuerzas del otro. Dígame cuánto me da en un lado, cuánto me da en el otro. 20 que hacia filtración o hacia reabsorción en el extremo arteriolar o en el extremo venoso, porque fíjense que tengo valores diferentes en cada uno de los puntos. 20 milímetros de presión. O sea ¿En qué? que se filtró. ¿En dónde? Bueno, ¿Y en el arterial?
Ah, ¿cómo así que eso es lo que? Ah, claro, miren que los valores son diferentes. Y yo llamo la atención en una cosa, miren esto. Miren que el proteico o oncótico no cambia. ¿Qué me cambió? El hidrostático del capilar, como decíamos, pues la presión hidrostática del capilar en el extremo arteriolar es mucho más alta que en el extremo venoso. ¿Listo? ¿Qué más veo? Miren que la oncótica del intersticio es 3 y se mantiene en 3 porque es casi una constante, porque proteínas casi no se mueven. Entonces, ¿qué llamó la atención? Pues que lo único que genera cambio, ¿qué es? La presión hidrostática del capilar. Entonces, ¿cuánto da este? ¿Y este? Sí. ¿Entendieron? Y fíjense una cosa, en este caso en particular, lo que se filtra es lo mismo que se reabsorbe. Por lo tanto, no tengo el problema de que se me vaya a acumular en el sistema intersticial. Entonces yo llamo la atención, ¿por qué? Porque como les decía, no todo es tan perfecto y de hecho, la gran mayoría de capilares que tienen, que la filtración supera la reabsorción. Entonces, como la gran mayoría filtra más de lo que reabsorbe, pues en parte, ¿qué se hace? Necesario el sistema linfático. Y yo observen que acá yo llamo la atención, ¿por qué? Como les decía, la gran mayoría filtra más de lo que reabsorbe. Por lo tanto, si yo no tendría un sistema de drenaje, pues yo empiezo a acumular en el intersticio. Entonces acá llamo la atención, ¿por qué? La función del sistema linfático, ¿qué es? Reabsorber el exceso de filtración, tanto de líquido como de proteínas. O sea, el intersticio tiene proteínas, pero el sistema linfático también tiene como para poder ganar esa absorción de agua extra. Sí, y de hecho es así. Por eso lo representan de esta manera que se ve bastante llamativo acá. Si tú ves, son unas redes de tubos que permiten el movimiento libre de sustancias. ¿Hasta qué? Hasta que lo encierra. Y es del mismo componente del intersticial. Entonces, ¿qué es lo llamativo? Si se incrementa el movimiento del líquido por X o Y motivo, por filtración, lo que hace que es, si no es capaz de reabsorber, se aumenta la presión acá y empieza a mover la sangre a través de lo que es el flujo linfático. Y de hecho hay una cosa interesante, ya que lo mencionaste, y es que el flujo linfático, ¿qué es? Depende fundamentalmente de la presión del intersticio. Entonces, en parte, en la medida que aumente la presión del intersticio, ¿qué va a hacer? Movilizar el líquido a través del ducto y después se cierra la válvula. ¿Qué es interesante? Fíjense que en las representaciones gráficas aparece músculo liso. ¿Por qué? Porque tiene el sistema de músculo liso para qué? Impulsar la sangre, el plasma y todo lo que haya a través del sistema linfático. ¿Él solo se impulsa por músculo liso? Es que yo había escuchado... También por presión. Sí, eso. Presión. Escuchaba que también por, digamos, como que por arterias que estuvieran cerca a los vasos linfáticos también podían ayudar a eso. Lo que pasa es que fundamentalmente, y por eso las flechas que ustedes ven acá, el sistema linfático es empujado por la presión intersticial. Y de hecho de ahí depende de qué, de qué tanto se esté filtrando. Porque si en un proceso se está exageradamente filtrando y poco reabsorbiendo por X o Y motivo, ¿qué hace? Incrementar rápidamente la presión dentro del intersticio, y eso ¿qué hace? Empujar la sangre, empujar hacia el flujo linfático. Y dos, esto funciona acá bastante interesante. ¿Por qué? Porque acuérdense que es músculo liso y cada vez que se estira, pues el que hace genera contracción. ¿Se acuerdan de los mecanos? Funciona idéntico. Entonces, claro, cada vez que se incrementa el volumen, se estira el músculo liso y lo que hace terminar es empujando y ayuda a la generación de este movimiento linfático. Dos preguntas. Una era, digamos, o sea, dice ahorita como que se inundaba si esto no se hacía bien, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que significa eso en la persona? O sea, a una persona que, por ejemplo, Eso. Ok, eso es lo que Eso es edema. Eso es un edema, por ejemplo, si ustedes se fijan, bueno, a nosotros, pues yo no sé si ustedes, bueno, cuando vayan al hospital normalmente uno alcanza a ver este tipo de pacientes porque son pacientes crónicos, es decir, esto no tiene reversa,
¿Y qué vemos aquí, por ejemplo? Esto se llama una elefantiasis y esta elefantiasis tiene la característica que es taponamiento de los vasos linfáticos. Entonces quiero mostrarles aquí algo que es que, pues el recorrido de vasos linfáticos. Y si ustedes se fijan, yo tengo una gran cantidad de vasos en miembros inferiores y en miembros superiores que terminan en esto que se llaman los ganglios linfáticos. Y miren que todo esto son la cadena de ganglios linfáticos, pero como digo, todo termina en Roma y es que todo termina en vena subclavia y vena yugular interna. ¿Y a qué hago referencia? Si ustedes ven, todo lo que es el flujo linfático termina drenando sobre las venas para retornar el volumen hacia el sistema circulatorio. Por eso les decía que en parte esto es un sistema que cuando se incrementa, pues lo que hace es incrementar el volumen que está retornando. Y por eso este es un sistema de retorno de lo que no se pudo refiltrar. Estamos hablando de eso que cuando se aumenta, ¿cierto? Pero no es como que sea estrictamente como si fuera un switch de que entonces se va y luego se apaga, como que el sistema linfático siempre está activo. Lo que pasa es que va a estar activo dependiendo de las presiones del intersticio y por eso este es un sistema que depende de qué tanto esté pasando infiltración y reabsorción de cada zona. No sé si puede haber momentos en los que no esté funcionando el sistema linfático. No, normalmente va a estar funcionando, pero, fíjate que no en todos es necesario. Y de hecho, si ustedes ven, hay partes en las cuales no necesita sistemas de drenaje. Y esos sistemas es que la gran mayoría de capilares tienen la misma filtración que reabsorción. Es decir, que nunca se lleva edema. Pero en los puntos donde son más permeables es donde más tenemos este tipo de ductos. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que estos ductos, como les decía, pues su movimiento ¿de qué depende? De la presión del intersticio. Y miren una cosa, se incrementa la presión del intersticio, el flujo linfático se va a incrementar. Y esto ha sido interesante porque, como les decía, es que incrementar el flujo sanguíneo, pues el movimiento hacia la parte linfática implica que distender el músculo liso que genera otra vez la contracción y que genera otra vez el flujo. Es decir, que esto pues, va a depender netamente de las presiones del intersticio. ¿Qué es interesante y qué quería mostrarles acá? Como les decía, fíjense que cada vez eso termina en ganglios y los ganglios terminan en las venas subclavia. Por lo tanto, terminan todo lo que no se pudo reabsorber, pues va del flujo linfático y retorna al sistema circulatorio. Entonces, ¿qué quiero llamar la atención? Pues se ha hecho la medición de qué sustancias se movilizan y fíjense esto. En el día, porque lo miden en el día, en una persona tranquila de reposo de 70 kilogramos. ¿Cuánto filtran todos sus capilares? 20 litros de agua cada día. Y llamo la atención, pues claro, es que si hay movimiento constante en los capilares y siempre se está filtrando, pues contabilicen cuánto es. Pero llamo la atención, fíjense cuánto se reabsorbe en el mismo capilar. Ahora, ¿qué llamo la atención? Pues el remanente es el flujo linfático. Ahora, ¿qué es interesante? Proteínas se filtran muy pocas, pero se filtran. Y miren que alcanzan a ser de 100 a 200 gramos por día. Y llamo la atención, eso sí no se reabsorbe en los capilares. Y fíjense que entonces, toda la recuperación de las proteínas que se hayan escapado, vuelves por sistema linfático. Entonces, la reincorporación, por eso les decía, de lo que no se reabsorbe, tanto de líquido como de proteínas, es mediado por el sistema linfático y miren que el flujo linfático son 2 a 4 litros, es decir, no es poco en un día. ¿Sí? Ahora, como les decía, ¿qué es lo llamativo? Pues lo llamativo es cualquier cosa que me afecte el capilar. Entonces, ¿qué quiero llamar la atención? Primero, el significado de edema. El término edema hace referencia a ¿qué? Acúmulo de agua en el espacio intercelular. Y acá yo llamo la atención, ¿por qué? Pues eso implica que se filtre más de lo que se reabsorbe. Entonces, si ustedes se fijan, llamo la atención. Posibilidades. La presión hidrostática del capilar aumenta. Entonces, claro, si yo tengo vasodilataciones de la arteriola, pues yo tendré una presión hidrostática del capilar mayor y por ende tendré una mayor filtración. ¿Sí está claro? Ahora, ¿qué llamo la atención? Permeabilidad aumentada de los capilares. El típico ejemplo de que uno está martillando, se golpea el dedo y uno ¿qué hace? Pues con el golpe rompió el vaso sanguíneo y eso ¿qué hace? Extravasa y por eso se edematiza.
Entonces, obviamente, si ustedes se fijan, cualquiera de estas modificaciones pues me van a llevar a edema. Pero ¿qué hago? Pues mientras se repara o mientras se cambia la presión. Ahora, ¿qué muestro acá? De hecho, fíjense que acá aparecen diferentes formas que pueden ser fibrosis, o puede ser por virus, o puede ser por bacterias que pueden llegar a taponar los vasos linfáticos. Y yo llamo la atención, ¿por qué? Porque claro, si yo llego a taponar esto, pues yo lo que provoco que es que no pueda llegar a retornar y por ende edematizar. Ahora, ¿qué es lo llamativo? Que una persona cuando tenga el ducto tapado, pues el problema es cómo lo destapamos. Y de hecho eso ha sido importante, ¿por qué? Porque todavía no hay técnicas específicas para poder liberar el sistema linfático, por eso esto todavía nos tiene reversa. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas? Una persona con hipertensión Va a Sí. tener va a tener... No, lo que pasa que es, Podría- acuérdense que la hipertensión es un aumento de la presión arterial, pero no es un aumento de la presión del capilar. Ok. Sí, está claro, porque esto es a nivel de presión hidrostática del capilar. En cambio, ¿ellos qué tienen? ¿Cuál es el problema de ellos? Que la presión es tan alta que terminan dificultando al corazón en sacar la sangre. Es problema de poscarga. Pero ¿cómo subir, o sea, cómo podríamos subir esa presión del capilar? ¿Cómo así? O sea, una persona cómo llega a tener, para así decirlo, esa presión hidrostática. Vasodilatación de la arteriola. Entonces, Por la eso arteriola- si ustedes ven, por eso mostramos que la presión sanguínea del capilar es La muy maneja la dependiente de la arteriola. arteriola. Y acá yo llamo la atención porque igual, en parte, si uno tiene vasodilataciones exageradas sobre un tejido puede llevarte a dematización. Claro, ¿por qué? Porque es Hay que mayor flujo. porque hay mayor flujo y tendrás mayor presión hidrostática. Y si no responde de la misma velocidad del flujo linfático, te puedes generar ¿Qué un clase de edema. ejercicios se podrían realizar para una persona con un edema? ¿Así? Normalmente lo que hacemos es gravedad y presión, pero es para disminuir el edema, no para quitar el edema. Claro. Y ese es el gran problema, porque si ustedes ven con estos pacientes, uno utiliza las técnicas de gravedad, las técnicas de presión, las técnicas de masaje, pero todo eso es para disminuir, más no para quitar. Y por eso terminan siendo pacientes crónicos. Y obviamente acá yo llamo la atención de que si ustedes ven en los tejidos se ven algo morados. Y en parte, ¿por qué es? Porque claro, si el espacio intersticial aumenta, se hace más difícil la difusión de todas las diferentes sustancias. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas células se pueden morir o necrosar. Entonces, esto es como les digo, estos son problemas que aparecen y que después uno dice, el sistema linfático es realmente importante. Y ahí uno dice, pues, obvio. Así como que, claro, pero obvio. Y fíjense que acá, como les decía, a mí me encanta esta diapositiva con los datos porque si ustedes se fijan, la reincorporación de 4 litros al día se supone la reincorporación de casi todo el volumen sanguíneo. Y llamo la atención de eso porque acuérdense que el volumen sanguíneo son 5 litros. Entonces miren que es muy cercano lo que alcanza a retornar y lo que se alcanza a aumentar en parte, lo que no se alcanza a refiltrar, por así decirlo. Son casi el volumen sanguíneo. ¿Sí lo ven? Y de ahí, como les digo, pues que el sistema linfático cobra una gran importancia y obviamente pues después lo van a ver en sistema inmune porque él tiene un componente fundamental de activación del sistema inmune. No sé si tengan preguntas o dudas. Sí. Entonces, sí, dime. Pregunta. Sí. Ese balance que nos mostraste ahora, profe, que se mantiene como constante, ¿cierto? Yo me imagino, y voy a preguntarlo con eso, que ese balance se rompe, por ejemplo, cuando hay pérdida de sangre. Si yo recibo un corte, me imagino que ese balance no se va a mantener así. Lo que pasa que es que hay una cosa, y como les mencionaba a ellos, cuando tú, por ejemplo, tienes una hemorragia, lo que hace el sistema en parte es vasoconstreñir para mantener el volumen. ¿Y eso a qué hago referencia? Pues, ¿te acuerdas que yo te había dicho que los vasos venosos son de capacitancia? Pues yo entro en venoconstricción para movilizar más sangre desde los sistemas venosos hacia los sistemas arteriales para mantener el gasto. O sea, más retornados. Y el gasto cardíaco siempre se trata de mantener igual que la presión arterial. Y eso es interesante porque si tú ves, de hecho, por hemorragia tú disminuyes la presión y eso es lo que activa que todo este sistema simpático se aumente y aumentes frecuencia para volver a aumentar gasto y aumentar presión arterial.
que el sistema de compensación rápido. Sí, porque está perdiendo la presión, Claro. porque menos sangre que Y la hipotensión no se puede mantener porque acuérdate que eso es lo que me mantiene el flujo permanente hacia todos los tejidos, por eso se reincorpora rápidamente. Y en los capilares que están cerca, digamos, al lugar donde está la hemorragia, digamos, Ahí hay extravasación, ahí sí ya hay extravasación porque si está el corte, ahí es extravasación, ahí ya no hay día que valga porque lo que tú tienes es una alta permeabilidad del capilar por daño. porque se pierde un montón de, o sea, Se pierde continuidad, es que ahí ya se pierde continuidad, entonces ahí tú ya no tienes regulación, solamente tienes flujo. sí, solo Sí, está la sangre ajá, por eso toda. tienes hemorragia. ¿Listo? Detalles. Bueno, los espero en mi oficina la otra semana porque sí o sí quiero que revisen sus parciales. 2, no he subido lo otro porque Sebastián no me ha mandado el 10%, entonces no puedo subir eso. Y yo sí quería montarle las notas para que supieran sus notas y no quedarme todavía esperando, pero hoy lo presiono. Tranquilos que hoy le hago presión. Acá, el martes tenemos 4 horas. Tengo retorno venoso y tengo regulación de la presión arterial. Con eso terminamos el bloque de fisiología del sistema vascular. Importante. Yo les dije a los compañeros que hoy les soltaba el curaclón, pero quiero revisar unas cositas antes de volvérselos a soltar. Y les voy a soltar un curaclón de vascular que en esta diferencia de electrocardiograma, va a tomar todos los temas con los objetivos principales de aprendizaje con diferentes actividades. ¿Listo? Entonces, obviamente van a tener 8 días para realizar, bueno, 8 días, hasta el viernes van a tener la posibilidad de realizarlo para que yo se los pueda retroalimentar, porque acuérdense que el otro lunes también es festivo. Entonces, en parte, si ustedes se acuerdan, el parcial de vascular viene después del puente. Está diseñado es precisamente para que puedan estudiar. Increíble. Bueno, entonces, martes, como tengo horarios de 7 a 9 y de 9 a 11, puedo atender de 11 a 12 y de 2 en adelante hasta las 4. Miércoles, eso es martes. El miércoles, después de la clase. El miércoles, como ustedes tienen caso integrador, pues yo voy a estar en la mañana y en la tarde, cosa de que pues salgan de los casos integradores o eso, o antes del caso integrador puedan ingresar también a la oficina. No se queden sin revisar los exámenes, por favor, para que sepan que tienen que estudiar en vacaciones. Que se bien. Feliz fin de semana.